El barefoot o minimalismo es algo que está bastante de moda en los últimos años entre deportistas, entre entrenadores, fisioterapeutas, etcétera. Pues bien, hoy vengo a hablaros de mi experiencia en el barefoot o con el calzado minimalista, cómo he ido progresando yo para poder utilizarlo 24/7 y también todas las cosas que debes tener o todas las consideraciones que debes tener en cuenta si quieres empezar a utilizar el barefoot. Y es que el barefoot o el calzado minimalista no es aconsejable para todo el mundo. Al final prácticamente vivimos 24 horas, 7 días a la semana durante todo el año en una selva de cemento con terreno liso y que no, además no solemos estar adaptados anatómicamente, ni funcionalmente, ni estructuralmente, y además no tenemos un posicionamiento adecuado de nuestro centro de gravedad como para ir descalzos constantemente. Es algo que tenemos que tener en cuenta. No pases ahora de repente a calzado minimalista o a ir descalzo a correr sin drop si llevas 25, 30 años con el pie encerrado en una zapatilla normal, una deportiva de calle. Debe o debería existir una progresión para poder llevar ese calzado minimalista y hoy vamos a hablar de ello. Al final las zapatillas, o al igual que las plantillas, deberían ser vistos como un elemento más a modificar o a tener en cuenta o a adaptar en función de las necesidades y las circunstancias de cada deportista o de cada persona. Y es que si, por ejemplo, tienes juanetes o tienes el dedo meñique, el quinto dedo, más levantado o en rolling lo tienes girado y no puedes ponerte unas five fingers, no te las tienes que poner de primeras. Ahora bien, voy a romper una lanza a favor de las zapatillas minimalistas y es que es una experiencia única que todo el mundo debería vivir, que todo el mundo debería probar, esas sensaciones que una persona tiene cuando está en contacto directo con el suelo, ya sea con y sin zapatillas. Entonces, pienso que es algo que todo el mundo debería estar adaptado y que todo el mundo debería probar, pero que no todo el mundo está preparado para poder hacer. Entonces, ¿qué debes hacer si quieres empezar a utilizar calzado minimalista? Pues primero de todo, descartar que tengas alguna patología, sobre todo en el pie, por ejemplo, una esfaciopatía, un espolón, un neuroma de Morton que te pueda estar molestando si tú vas descalzo, por ejemplo, o si tú vas con un calzado barefoot, un calzado minimalista pues esto puede agravar aún más tu situación. Entonces, lo primero que debes hacer es que te valore un profesional competente del ejercicio o de la fisioterapia y a partir de ahí analizar tu caso y ver si puedes o no puedes. Segundo lugar, empieza a ir progresivamente, poco a poco. Probablemente tengas los dedos morcilla, es decir, que tú tengas el pie tan apretado de llevarlo tanto tiempo apretado, cerrado, que tus dedos ni siquiera sean capaces de abrirse. Entonces, lo que te recomiendo es que empieces a realizar ejercicios con los dedos, que empieces a abrir, a cerrar, a intentar abrir ese primer dedo, realizar una abducción, cerrar todos los dedos, abrir y cerrar, realizar ejercicios de foot core antes de empezar a utilizar minimalismo. Es decir, empieza a despertar un poco toda esa musculatura que tienes en la planta del pie. Segundo, puedes empezar a utilizar también separadores de dedos. Ahora bien, quiero que seas también coherente con esto. Si has estado 30 años, como digo, con las zapatillas, con el pie encerrado, no te pongas ahora los separadores de dedos todo el día, incluso dentro de las zapatillas. Empieza por dosis de 5 o 10 minutos por casa o cuando estés, eso mismo, en casa o en un gimnasio, esfuerzos suaves, estímulos muy suaves y muy ligeros para tu pie, para que no suponga una carga, un estímulo tan alto que no tolere y que esto te pueda conllevar una lesión. Algo que puedes empezar a hacer es introducir progresivamente paseos por terrenos como puede ser el césped, ¿vale? Un terreno blandito, liso, donde no te vas a hincar tampoco piedras ni ciertas durezas donde la planta del pie pues todavía es bastante débil y lo vas a sentir demasiado. Entonces puedes empezar a realizar paseos de 5, 10, 15 minutos progresivamente y semanalmente, pues ir incrementando todas estas pautas que te estoy diciendo. Esto es como un proyecto a largo plazo, ¿vale? No vas a pasar en 2 semanas o en 3 a poder ir durante todo el día con unas Saguaro o con unas Vibram. Deberías ir progresivamente, ya te digo, por lo menos meses. Yo llevo ya 3 años utilizando minimalistas, pero eh, ya te digo, no pasé de un día para otro a utilizar, por ejemplo, las Saguaro, que fueron las primeras que utilicé, a llevarlas todo el día, sino que empecé a ponérmelas una horita,
2 en terrenos blandos donde no iba a caminar mucho, donde el pie poco a poco se iba ensanchando, poco a poco, mientras realizaba ejercicios, como ya os he comentado, con los pies. Y os voy a hablar también de las zapatillas que he utilizado y que utilizo a día de hoy. Por ejemplo, las Saguaro son las zapatillas con las que empecé y no son minimalistas al 100%, porque al final no hay nada más minimalista que ir descalzo, pero las Saguaro lo que tiene es que son de horma bastante ancha, entonces el pie se te va a ir ensanchando por delante y eso es importante porque tu pie va a recuperar esa estructura que debería haber tenido y esa función que debería haber tenido de no ser por las zapatillas. Entonces la Saguaro está bastante bien porque al tener esa horma ancha, pues mucho mejor que por ejemplo unas Converse o unas Vans donde tú vas a tener los dedos como sardinas constantemente. Lo que podéis hacer es empezar a utilizar la Saguaro o este tipo de calzado progresivamente, por ejemplo, para ir al gimnasio. Entras a sala, te las pones, estás una horita, horita y media con ellas, te las quitas. Poco a poco vas introduciendo las caminatas o el salir a pasear con ellas hasta que te adaptes a lo largo de los meses o años a poder llevarlas a lo largo del tiempo. Ya digo, tampoco es necesario e imprescindible que vivas con Saguaro todo el día. Por otro lado, tenemos las Vibram, que serían las Five Fingers, que utilizo también a día de hoy. No es algo que utilice durante muchas horas, pues me costó bastante empezar a utilizarlas debido a que el dedo meñique lo tenía bastante pegado al cuarto dedo. Es algo que pasa bastante, entonces tardé bastantes meses en poder llevarlas más de hora y media seguidas. Y por eso quiero hacer desde aquí una llamada a todos los que vayáis a utilizar las minimalistas y es que vayáis muy poco a poco porque estéis jugando con vuestro pie, con vuestra salud y que esto os pueda generar una patología en el futuro que luego os cueste de resolver y tengáis problemas para incluso caminar. Entonces, muy poco a poco. Tanto Saguaro como Vibram son las dos marcas que he utilizado. Probé también otra marca que no voy a nombrar porque no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Pero bueno, estas dos son las que más he utilizado. Aparte de esto, también realizo earthing, camino descalzo. Ya os he comentado, llevo muchos años con esto y mi pie está adaptado a ello. Épocas, por ejemplo, en invierno donde hace más frío, donde vas a empezar a llevar calzado incluso más grueso, que el pie esté más cerrado, de cara a verano, que empieza a hacer mejor tiempo, no pases directamente a la Saguaro todo el día, como si no hubieses estado 2 o 3 meses con zapatos más gruesos. Vuelve a hacerlo progresivamente y en unas pocas semanas tu pie ya estará de nuevo adaptado. Por ejemplo, correr. Una de las cosas que pasa cuando corres con zapatillas minimalistas con muy poco drop es que sobre todo el sóleo y los peroneos se te van a cargar bastante. Entonces, tienes que tener en cuenta que las minimalistas no son lo mejor si estás buscando rendimiento a la hora de correr. Es más, optaría incluso por un calzado maximalista si lo que quieres es mejorar tus marcas en el running. Pues dicho todo esto, os voy a dejar un par de enlaces a Amazon para que veáis los modelos que utilizo yo de las zapatillas, tanto de Saguaro como de Vibram, por si queréis echarle un ojo y queréis probarlas. Les digo, pienso que es una experiencia única. Al final el pie está hecho para estar en contacto con la naturaleza, está hecho para que se vaya ensanchando, para tener un pie más estrecho en la zona del talón y más ancho en la zona de los dedos, que no es así normalmente. Existen también muchos alux, muchos juanetes, muchos problemas con el dedo meñique, muchos dedos juntos. Y todo esto se debe ir trabajando poco a poco, no es de un día para otro empezar a utilizar minimalista para todo el día. Entonces, dicho esto, quería aclarar el concepto de minimalismo, cómo empezar a utilizarlo y pienso que es una experiencia única y como ya digo, y que recomiendo a todo el mundo pues que empiece a probarlo, pero ya digo, siempre con responsabilidad, viendo que no tengas tampoco una patología que te pueda perjudicar todavía más lo que ya tengas. Espero que os haya gustado pues, este podcast, este vídeo y si es así, pues dale like, que no cuesta nada, a ti no le cuesta nada, a mí me ayuda un montón y nos vemos en la próxima. Un saludo.